Durante años te han estado vendiendo la moto de que dar el salto a la movilidad eléctrica familiar era un lujo reservado para unos pocos privilegiados. Una conversación financiera absurda que moría en el mismo instante en que mirabas la etiqueta de precio de un SUV europeo con 6 cifras o la factura inalcanzable de un Tesla de gama alta. Olvida todo eso porque la realidad del mercado en este mismo año 2026 ha saltado por los aires de forma radical. Lo que tienes ahora mismo ante tus ojos no es un cambio progresivo. Es una auténtica guerra de precios sin cuartel donde las marcas tradicionales están perdiendo el control del relato y el único beneficiado real vas a ser tú si sabes mover tus cartas. Estamos viendo cómo desembarcan en los concesionarios españoles todocaminos eléctricos, con espacio de sobra para toda la familia, por un coste total que destroza las tarifas de un Toyota RAV4 de gasolina intermedio. Ese coche térmico de toda la vida que hasta hace nada considerabas la opción sensata por presupuesto. La industria del automóvil te prefiere sumiso, desinformado y pagando cuotas eternas basadas en un esquema de costes obsoleto. Pero hoy vamos a levantar la alfombra para analizar 5 SUV eléctricos familiares que de verdad te puedes permitir comprar ahora mismo en España. Opciones reales con autonomías contrastadas para el mundo real y con unos números que van a descolocar por completo lo que pensabas sobre tu capacidad de ahorro. Quédate conmigo hasta el final del análisis porque el modelo que ocupa el primer puesto de la lista no es una estrategia de marketing ni un escaparate tecnológico inviable, sino el vehículo exacto que le recomendaría comprar hoy mismo a mi mejor amigo o a mi propia familia con su propio dinero. No te estoy hablando de un pack de ahorro milagroso de taller que promete reducir fricciones. No te hablo de una suscripción mensual con letra pequeña que te ata de por vida. No te hablo de un kit caro de aditivos del mostrador de recambios que solo maquilla el desgaste. Te estoy hablando de una reconfiguración absoluta del flujo del dinero en la industria, donde el coste real de fabricación y las celdas de las baterías por fin juegan a favor de tu bolsillo y no de los márgenes ocultos del concesionario. Para entender por qué el mercado español y el ecosistema de la ITV europea se encuentran en este punto de ruptura tan salvaje, tenemos que viajar atrás en el tiempo, concretamente al año 2019, cuando las plantas de producción globales tomaron una decisión silenciosa sobre las plataformas modulares, que hoy define el valor residual de tu coche actual y dictamina cuántos euros vas a perder por depreciación cada kilómetro que recorres. Para comprender el verdadero núcleo de este cambio, hay que dejar de mirar las pantallas táctiles del salpicadero y bajar al suelo, directamente a la física y a la química de lo que llevas bajo los pies. El gran secreto que los departamentos de marketing tradicionales intentan camuflar es que el rendimiento y la durabilidad de estos nuevos SUV económicos no dependen de costosos sistemas de gestión de marca europea, sino de la arquitectura de la propia celda de la batería. Imagina la batería de tu coche como una enorme colmena de abejas donde los iones de litio son los obreros que se mueven de un lado a otro para generar energía. En los vehículos eléctricos caros de hace unos años, se utilizaba una química basada en níquel, manganeso y cobalto, materiales tan costosos y difíciles de extraer como el oro, que hacían que reemplazar un acumulador costara más que el propio vehículo. Hoy, la industria asiática ha perfeccionado la tecnología de ferrofosfato de litio, conocida técnicamente como LFP, que cambia las reglas del juego. Olvida los metales exóticos. Aquí hablamos de hierro y fosfato, elementos comunes, estables y sumamente baratos. El comportamiento mecánico de esta estructura funciona de una forma fascinante en tu día a día. En una batería convencional de cobalto, recargar el coche al 100% de forma continua es como inflar un globo de fiesta hasta su límite absoluto de resistencia. Si lo haces a diario, la goma se debilita. Se agrieta y el globo termina explotando o perdiendo su forma, lo que en tu motor eléctrico se traduce en una degradación prematura del rendimiento y en una pérdida de autonomía del 30% en apenas 3 años de uso urbano.
Con las celdas de ferrofosfato de litio, la estructura cristalina es un búnker de hormigón armado. Los iones entran y salen sin alterar la estructura interna, lo que significa que puedes cargar el coche al 100% todas las noches, de camino al trabajo o antes de salir a la autopista, sin miedo a destruir la útil de batería. Este avance no es un experimento de laboratorio de la semana pasada. Si tiramos de historial, los cimientos de esta tecnología se asentaron a finales del siglo XX, concretamente en el año 1996. Cuando los laboratorios de investigación universitarios en Texas descubrieron que el fosfato de hierro ofrecía una estabilidad térmica muy superior a cualquier otra combinación química conocida. El problema de entonces era la baja conductividad eléctrica de estos materiales. Un obstáculo técnico que la industria auxiliar resolvió a nivel global a partir de 2015, revistiendo las partículas con una finísima capa de carbono conductor de escala nanométrica. Mientras las marcas tradicionales europeas seguían empeñadas en exprimir los motores de combustión interna, rediseñando turbos y sistemas de inyección complejos para cumplir a duras penas con las normativas anticontaminación. Al otro lado del mundo, se estaba perfeccionando el proceso de fabricación en masa de estas celdas estables, logrando una reducción de costes de producción del 60% por cada kilovatio hora extraído de las líneas de montaje. Es aquí donde las normativas de la Unión Europea y el sistema de inspección técnica de vehículos en España entran a jugar, un papel crucial que la industria prefiere mantener en un segundo plano. En los mercados asiáticos o americanos, las pruebas de homologación de autonomía permiten unos márgenes de error de medición sumamente laxos, vendiendo distancias teóricas que se desmoronan a las primeras de cambio en cuanto enciendes el climatizador. Europa, sin embargo, exige el estricto ciclo de homologación WLTP, un protocolo que mide el consumo energético real combinando tramos de ciudad, carreteras secundarias y autopistas a velocidades sostenidas. Cuando un SUV eléctrico de nueva hornada homologa 400 kilómetros en España bajo el estándar europeo, significa que ha superado unas pruebas un 20% más severas que las de otros continentes. Además, los técnicos de las estaciones de ITV españolas ya están implementando las directivas comunitarias para la lectura directa de los sistemas de diagnosis a través del puerto OBD del vehículo, monitorizando el estado de salud real de la batería, conocido como el parámetro SOH. Si la química interna del coche es mala, el sistema del concesionario te ocultará la degradación para lavarse las manos durante la garantía, pero la máquina oficial de la inspección técnica no miente. Registrará el porcentaje real de desgaste y dejará al descubierto el verdadero valor de reventa de tu inversión. Ahora vamos a ver qué hacer en concreto para explotar este sistema a tu favor y proteger tu dinero en el mundo real. El primer paso es el protocolo de entrega en el concesionario. Cuando vayas a retirar tu coche nuevo, exige ver la pantalla de diagnosis con el estado de carga de entrega y la calibración inicial de las celdas. No permitas que te entreguen el vehículo con la batería completamente descargada al mínimo ni cargada al 100% desde hace semanas en un descampado al sol. La condición ideal es recibirlo entre un 40 y un 60% de carga profunda, un rango donde la química interna se mantiene relajada y estable. El segundo paso se ejecuta durante los primeros 3.000 kilómetros de rodaje eléctrico en tus trayectos cotidianos por España. Aunque los motores eléctricos no tienen cilindros que asentar ni segmentos que ajustar, los rodamientos del motor, los engranajes del reductor y el fluido lubricante interno necesitan un periodo de adaptación térmica. Conduce de manera fluida. Evita los pisotones bruscos al acelerador saliendo de los semáforos con el motor frío y permite que los componentes mecánicos alcancen su temperatura óptima de funcionamiento de unos 60 grados centígrados antes de exigirle el par máximo a la transmisión. El tercer paso define la salud de tu bolsillo a largo plazo y tiene que ver con la recarga en el hogar. Configura el cargador de tu garaje
o el menú interno del coche para que la carga se realice siempre a una potencia moderada, idealmente entre 3,7 y 7,4 kilovatios en corriente alterna durante la noche. Alimentar la química de ferrofosfato de litio de esta manera pausada reduce la resistencia interna de las celdas, evita el calentamiento innecesario del inversor de a bordo y garantiza que el balanceo de voltajes entre cada módulo sea perfecto al rozar el amanecer. El cuarto paso es la gestión de la frenada regenerativa en autopista o bajando puertos de montaña. Selecciona el modo de retención intermedio o automático en lugar del nivel más agresivo cuando circules a altas velocidades por autovía. Una regeneración masiva y repentina envía picos de corriente altísimos de vuelta a la batería, que sobrecalientan los circuitos de gestión térmica sin necesidad. Deja que el coche ruede por inercia siempre que el tráfico lo permita y aprovecha la retención fuerte exclusivamente en entornos urbanos compactos o retenciones. El quinto paso es el mantenimiento preventivo del sistema de refrigeración líquida del AC. El gran olvidado de los manuales de usuario oficiales. Cada 60.000 kilómetros o 4 años exige en el taller la comprobación de la densidad del líquido refrigerante dieléctrico y la limpieza de los radiadores frontales inferiores, que suelen llenarse de barro, hojas y suciedad de la carretera. Un sistema de refrigeración obstruido obliga a las bombas eléctricas a trabajar el doble de su capacidad, elevando la temperatura de funcionamiento general y restándole un 10% de eficiencia al conjunto en pleno verano. Hablemos ahora de la economía real y cruda de este proceso. Tus costes cargando este SUV eléctrico en casa con una tarifa nocturna regulada en España se van a situar en unos 2 euros por cada 100 kilómetros recorridos, lo que equivale a un gasto total de 2.000 euros por cada 100 kilómetros de vida útil del vehículo. El taller oficial de una marca tradicional te cobraría por un SUV de gasolina equivalente entre revisiones rutinarias de aceite, filtros de habitáculo, bujías, correas de distribución y pastillas de freno desgastadas por la falta de frenada regenerativa, un mínimo de 12.500 euros por ese mismo kilometraje, exigiendo paradas obligatorias en boxes cada 15.000 kilómetros. Un aviso fundamental sobre cuándo no debes aplicar esta estrategia bajo ningún concepto. Si el diseño del modelo que estás mirando utiliza una batería sin refrigeración líquida a ti, huye de inmediato del concesionario. Los climas extremos del sur de España destruyen estos acumuladores sin gestión térmica pasados los primeros 3 veranos debido al calor acumulado en las retenciones. Sabiendo esto, tu prioridad absoluta debe ser siempre proteger lo valioso, que en este nuevo escenario de movilidad no es la chapa ni el estatus de la marca, sino la integridad operativa de la tecnología que impulsa tus viajes familiares sin arruinarte. Para comprobar que este cambio de tendencia no es una teoría conspirativa ni un brindis al sol. Basta con analizar los datos de rendimiento de las grandes flotas logísticas y las empresas de transporte de viajeros en las principales capitales de España. Un estudio de mercado realizado sobre una flota de 200 vehículos comerciales ligeros que operan en condiciones severas de reparto urbano en Madrid y Barcelona desveló que las unidades equipadas con las nuevas químicas de ferrofosfato de litio completaron un ciclo operativo de 4 años y 200.000 kilómetros, manteniendo intacto el 94% de su capacidad de almacenamiento original. La tasa de averías mecánicas graves en estos bloques compactos se situó por debajo del 0,5%, una cifra ridícula en comparación con el 14% de incidencias registradas en los motores diésel equivalentes de la misma flota, penalizados constantemente por obstrucciones en los filtros de partículas, fallos en los sistemas de inyección de urea y averías en la geometría variable del turbocompresor. Si comparamos el comportamiento del mercado en España y en el resto de la Unión Europea frente a otras regiones del planeta, se observa con claridad cómo la madurez del consumidor comunitario obliga a las marcas a refinar sus propuestas comerciales. En mercados menos regulados, los fabricantes se limitan a colocar componentes de saldo,
sin apenas soporte postventa. Pero la legislación española de protección al consumidor y las normativas europeas sobre la garantía de las baterías de tracción, que imponen coberturas obligatorias de hasta 8 años o 160.000 kilómetros, han forzado a los importadores a desplegar redes de asistencia técnica sólidas y centros de distribución de recambios, capaces de suministrar piezas críticas en menos de 48 horas. Un vistazo a las cabeceras de las revistas técnicas más influyentes del sector de la automoción en Europa confirma esta transformación radical del tejido industrial. Publicaciones de prestigio, como la alemana Automotor und Sport o los análisis de fiabilidad del club automovilístico ADAC, han desmontado el mito de que los componentes de coste optimizado son sinónimo de baja calidad o inseguridad estructural. En sus pruebas de fatiga extrema a largo plazo, estos modelos de nueva generación han superado con honores los test de impacto europeos Euro NCAP, obteniendo las máximas calificaciones de 5 estrellas gracias al uso intensivo de aceros de ultra alta resistencia en la cuna del motor y en el blindaje perimetral que protege el módulo eléctrico inferior. La lógica interna de este sistema es Puram, ente financiera, y responde a una reconfiguración de los márgenes de beneficio tradicionales. Los fabricantes ya no buscan ganar dinero con el mantenimiento recurrente en el taller, ni con el ciclo clásico de recambios mecánicos de por vida, ni con los desorbitados márgenes de beneficio que las marcas tradicionales aplicaban históricamente a los motores de combustión de gran cilindrada. El verdadero beneficio actual se encuentra en la estandarización absoluta de las líneas de montaje automatizadas y en el volumen de producción global de celdas a gran escala. Al eliminar la complejidad de una caja de cambios de 9 velocidades, los sistemas de escape con catalizadores de metales preciosos y los intrincados circuitos de lubricación de un bloque térmico, la industria consigue poner en la calle un producto robusto, duradero y accesible, dejando obsoleto el viejo modelo de negocio basado en la obsolescencia programada y devolviéndote a ti el control real sobre los costes de tu movilidad diaria.